Soy Yorleni Cordonero para Nuevo Horizonte Deportivo. Me encuentro con Eddie Talavera, el manager del equipo de los Tiburones de Granada, de cara al campeonato Germán Pomares Ordóñez 2024. Ya están los muchachos acá en el primer entrenamiento. Háblenos un poco sobre lo que van a hacer y también sobre la convocatoria que tuvieron. Antes que todo, pues agradecer, ¿verdad?, la entrevista para dar a conocer a todo el pueblo de Granada los planes que hay con este equipo. Tratar de mantener esa euforia que quedó con la llegada a la semifinal el año pasado y por ende tratar de hacer un mejor trabajo que el año pasado. Pues el trabajo que tenemos pensado es un poco similar al del año pasado, pero corrigiendo pequeñas cositas que creo que fue lo que nos falló al final. Entonces, pues con la ayuda de Dios, con la bendición de Dios, esperamos tener una buena preparación para tener un buen campeonato. Este año viene Nova. Sí, si usted lo ve, Novoa vino hoy al primer entrenamiento, aunque no vino a entrenar porque él en la profesional se lesionó, pero ya él se presentó aquí. Eso es una clara señal de que contaremos con Novoa todo el año. Esperamos contar también con Iván Marín todo el año y ahí cerraríamos un equipo que esos elementos nos hicieron mucha falta en la semifinal el año pasado. ¿Qué parámetros van a estar tomando en cuenta? Porque hoy es el de entrenamiento de selección para escoger a nuevos peloteros y completar el roster. Pues te digo algo, nosotros pues de acuerdo al roster que tenemos con el Pomares pasado y la U23, pues nosotros tenemos una idea del personal con el que contamos. La U23 nos dejó grandes prospectos, diría yo, grandes elementos, y de esa U23 vamos a completar, o ellos se van a ganar al hacer el equipo grande. Yo estoy muy contento, están aquí los muchachos de la U23, están los muchachos de la mayor, y creo que vamos a hacer un equipo mucho más compacto que el año pasado. Las personas que están interesadas en hacer oído a la convocatoria que ustedes hicieron, ¿qué requisitos deben cumplir? Tienen que ser mejor que los U23 que tenemos, tienen que tener mejores condiciones, o sea, correr más rápido, batear más, ser más inteligente. Todo el que crea que puede ser mejor que el que está aquí, pues puede venir. Pero si viene alguien que solo viene por probar o porque quiero ver cómo es eso, pues la realidad pues no tiene cabida, porque hoy mismo vamos a hacer una prueba de habilidades y de acuerdo a la prueba de habilidades es que van a seguir viniendo. Si alguien me hace una prueba y el tiro de él da cortito, no tiene fuerza en el brazo, no tiene chance. Si lo pongo a correr 60 yardas y el parámetro son 7 segundos y me corre 10 segundos, no tiene chance. Si lo pongo a batear que me dé 3, 4, 5 líneas y no me da ni una, no tiene chance. O sea, son pruebas de habilidades y a veces tal vez no es necesario que lo hagan, sino ver la actitud o si tiene las condiciones para poderlo hacer. En síntesis, prácticamente el line-up de los Tiburones del Granada estaría simplemente complementando lo que ya existía en la temporada anterior. Exactamente, mi hermano. Me gusta eso que me acabas de decir porque exactamente es lo que tenemos. Hablé de que tenemos una base del Pomares mayor cuando llegamos a semifinal y esa base la complementamos con los U23 que llegamos a la semifinal también en el campeonato. O sea, tenemos dos equipos que tuvieron gran éxito y de esos dos equipos vamos a hacer un núcleo bueno para sacar un equipo mucho más competitivo que el año pasado. ¿Qué ajustes van a hacer en esta temporada para llegar más lejos que el año pasado? Bueno, uno de los ajustes es tratar de que nuestro picheo se canse menos, prepararlo mejor, porque si vos ves, en la semifinal contamos solo con 3, 4 pitchers. Agarramos un refuerzo que no nos dio mucho resultado. Kenny también como que ya se cansó, no nos tiraba más de 5 innings. Al final de cuentas agarramos nuestro cerrador para el último juego, que fue Noel, y caminó bastante, pero sí, el picheo de nosotros se nos cansó. En base a eso es que vamos a hacer ajustes con los muchachos que ya jugaron el año pasado y los U23, a ver, hay unos brazos buenos, a ver si esos brazos agarran protagonismo y son los estelares de la semifinal, brazos frescos. Este año Granada tiene que estar en la final.
prácticamente, porque ya no habría, ya no existiría ninguna justificación para tratar de ahí menguar lo que vaya a suceder con Granada en el camino. Mira, no sabemos lo que puede pasar en el camino. Yo siempre pongo de ejemplo los equipos más buenos en Grandes Ligas como los Yankees, Pero sí hay Boston. referencia que este año tiene que ser un mejor. Claro, porque vos no podés haber llegado a la semifinal el año pasado y estar pensando quedar eliminado en la primera vuelta en la otra. Ya, en mi corazón, en mi mente y en la mente de todos, queremos superar lo que hicimos el año pasado, pero uno nunca sabe lo que puede pasar. El béisbol es tan impredecible, pero nosotros llevamos la convicción y llevamos la mente positiva de que podemos hacer eso y más. Y en base a eso es a lo que vamos a trabajar. Este año también lleva un cuerpo técnico bastante sólido. Háblenos un poquito sobre eso. Sí, bueno, este año estamos incluyendo a Cairo Murillo, un hombre que ha sido de selección nacional. Fue un tremendo pitcher en su momento, un hombre con grandes conocimientos. Seguimos contando con nuestro coach de picheo, que es Julio César Raude, un hombre que de vasto conocimiento, casi a Grandes Ligas. E igual contamos con Alexander Vado, que es el coach de tercera, contamos con Rommel Marenco y el eterno Parry, que está aquí, más la cooperación importante de Andrew Murphy, que siempre pues está ahí dando consejos importantes. Tenemos un cuerpo técnico de lujo, como pudieran decir, y a sacar el máximo provecho de su conocimiento y transmitirlo a los muchachos. Los rivales a los que se van a enfrentar, ¿cuáles consideran ustedes que son los más difíciles o los que ustedes tienen que batallar un poquito más? Pues los de siempre, ¿sí? Los que siempre están en la semifinal. Por eso el trabajo que nosotros hicimos fue un trabajo muy grandioso, porque aquí todo el mundo cuenta que siempre esté el Boer, Danto, León, Chinandega, arriba. Oye, y de eso solo quedaron los Dantos de los equipos favoritos. Pasó Estelí, que hizo un gran trabajo, pasamos nosotros, que hicimos un gran trabajo, y pasó Masaya también, que hizo un gran trabajo. O sea, de todos los equipos tradicionales, semifinalistas y finalistas, solo uno fue el que cumplió la expectativa, que fue los Dantos, que siempre hacen a punto de poder grandes equipos, porque ellos siempre están agarrando gente que están botada de las organizaciones, de que si hay un muchacho bueno en un departamento, ellos se lo jalan para Managua, pero eso se les es permitido, pues ellos lo hacen y cualquiera lo haría. Si yo pudiera traerme 2, 3 chavalos de otro lado para reforzar el equipo, lo haría, pero no tenemos el poder económico para hacerlo. Pero creo que no necesitamos. Ya viste que con muchachos jóvenes, con muchos deseos y mucha decisión de parte del cuerpo técnico, llegamos hasta donde llegamos. Y creo que lo podemos hacer de nuevo y hacerlo un poco mejor.